Bueno, os queremos agradecer una vez más desde Aquantum estar aquí presentes en los webinars que estamos realizando para promover las distintas actividades y el QAnsWare 20 que se realizó en Talavera de la Reina. Esta vez pues tenemos con nosotros a Macario Polo, que nos va a hacer una presentación sobre las pruebas o el testing de software cuántico. Macario Polo pues tiene un doctorado en ciencias, en ciencias de la información, computer science, que sería pues ingeniería informática por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es también profesor de ingeniería del software en la misma, es uno de los miembros del equipo de Aquantum y de Alarcos, y su especialización es en automatización y específicamente en automatización de pruebas. Así que es una ponencia que seguro que os va a resultar muy interesante porque está en el mundo de cuántico y también está en el mundo en el que Macario está especializado. Así que sin más preámbulos, pues te cedo la palabra, Macario. Pues bueno, muchas gracias, Guillermo. Bienvenidos a todos. Espero que todos vosotros o todos ustedes os encontréis bien en estos momentos tan difíciles. Y bueno, pues voy a hablar de pruebas de software cuántico. Realmente lo que voy a hacer es dar algunas pinceladas, algunas ideas en las que yo pienso que, de acuerdo con los principios o con la filosofía del manifiesto de Talavera, que no sé si habéis tenido oportunidad de leer, pues digamos que pueden ser líneas de trabajo y líneas de investigación futuras relacionadas con las pruebas del software en el entorno cuántico. Sabéis que, bueno, pues en línea con este manifiesto se pretende adaptar las técnicas o crear nuevas técnicas de ingeniería de software que se puedan aplicar a la tecnología cuántica. Sucede que la tecnología cuántica, claro, bueno, pues está empezando, programamos a nivel de bits, entonces, bueno, pues hay todavía un largo trecho por recorrer, ¿no? Si llevamos 50 o 60 años de historia de la informática clásica, de la máquina de von Neumann, y estamos en el estado de ingeniería de software en el que estamos, pues con la programación o la tecnología o la computación, concepto más amplio, con la computación cuántica, pues estamos verdaderamente en pañales. Entonces, lo que voy a hacer es proponer, como os digo, alguna serie de ideas que pueden ser útiles para plantear algunos trabajos de investigación relacionados con las pruebas en entornos cuánticos. Bueno, lo primero que nos encontramos es la incertidumbre en el software cuántico y entonces, bueno, pues eso supone un reto para automatizar las pruebas. Bueno, vamos a comentar brevemente esto y vamos a pasar después a algunas ideas para hacer pruebas funcionales. Para hacer pruebas funcionales o hacia dónde podríamos orientar las pruebas funcionales en software cuántico. Las pruebas funcionales, como sabéis, lo que hacen son probar funcionalidades que el sistema ofrece pues al usuario o en general a un actor, a una tercera parte que se comunica con ese sistema, ¿no? Normalmente es un usuario, pero podría ser, bueno, pues otro sistema que le diga cosas a nuestro sistema. Y esas funcionalidades son las que se prueban mediante las pruebas funcionales. Vamos a hablar también un poco de pruebas de caja blanca. Bueno, pues hay una serie de criterios de cobertura para software tradicional. Pues vamos a ver si podemos adaptar algún criterio de cobertura al desarrollo de software cuántico. Y luego vamos a ver también algunas ideas sobre pruebas basadas en modelos. Pasando al primer punto, al de la incertidumbre, y me voy a quitar, perdón, el jersey. Pasando al primer punto de incertidumbre y pruebas de software cuántico, pues ahí tenemos un ejemplo de un programita que escribe la suma de los números 21 y 26, que está escrito en ensamblador. No soy experto en ensamblador, pero creo que es ensamblador del 8086, ¿vale? Bueno, ahí que lo que hacemos es manipular pues unos registros, el EAX y el EBX, colocar en cada uno de ellos los valores que queremos sumar y luego ejecutar la operación suma y llamar a la función print para que el resultado se muestre por pantalla. Bueno, desde el punto de vista del software tradicional, el 21
entra como un 21 y así se queda, porque además hay mecanismos de corrección de errores, y el 26 entra como un 26 al circuito clásico y así se queda. Y si sumamos 1000 veces, el resultado siempre va a ser 47. Y entonces, con una sola instrucción, o con una sola vez que comprobemos que el resultado obtenido coincide con 47, podemos afirmar pues, que el programa para ese caso, para esa situación de prueba, esa suma de los números 21 y 26, pues se está comportando correctamente. En software cuántico, sin embargo, pues es distinto, porque cuando sumamos 21 y 26, bueno, aquí habría una animación que ya me he enterado de que no se ve. Cuando pasamos esa misma suma a un programa cuántico, hay una incertidumbre que viene de la propia tecnología cuántica, en el estado que la estamos manejando actualmente, en el estado en el que la podemos manipular actualmente. Y con esa tecnología cuántica, pues unas veces sacaremos el valor 180, otras veces el valor 47, otras veces podremos sacar el valor menos 9001 y probablemente lo más frecuente, el resultado más frecuente va a ser un valor correcto. Con lo cual, realmente nuestro oráculo para probar este programa cuántico, lo que haremos será probar que el valor que hemos obtenido más veces sea 47. Y entonces podremos decir que nuestro programa para esa situación de prueba pues es correcta. Bueno, pues esto de la incertidumbre supone un hándicap importante para las pruebas de programas cuánticos. Porque en principio habría que ejecutar muchas veces los casos de prueba para asegurarnos o para poder dar por bueno un programa. ¿Vale? Bueno, entonces, así como tenemos estas pequeñas diferencias, ¿vale? A bajo nivel, también hay muchas diferencias importantes y muchos retos a alto nivel para hacer la aplicación de técnicas de ingeniería de software en el software cuántico. Y uno de esos retos es las pruebas funcionales. En pruebas funcionales lo que tenemos es un sistema convencional que ofrece una serie de funcionalidades al usuario y puede ser que al usuario, bueno, que aquí le he puesto test suite, porque realmente un test suite, un conjunto de casos de prueba, puede representar un conjunto de casos de prueba, representa o sustituye en pruebas funcionales al usuario o al actor que ejecuta la funcionalidad o funcionalidades que se están probando. En un sistema convencional, entonces, tenemos una serie de funcionalidades y tal vez se ofrezca una funcionalidad cuántica que realmente, en el sistema convencional, aquí, esa funcionalidad cuántica es como una especie de proxy hacia la implementación realmente cuántica que se ofrece en el sistema cuántico, en el computador cuántico. Es decir, que respecto de las pruebas funcionales, nuestro test suite, habrá un test suite específico para probar la funcionalidad cuántica, puenteando esa funcionalidad que he llamado funcionalidad Q en el sistema convencional, que es la que actúa de proxy con el computador cuántico. De tal manera que respecto de pruebas funcionales, lo que debemos hacer es sustituir ese sistema que teníamos aquí, este test suite con la funcionalidad Q, directamente por una funcionalidad, un caso de prueba o un conjunto de casos de prueba cuánticos que ejerciten directamente la funcionalidad cuántica ofrecida por el computador cuántico. Es decir, que ya no vamos a puentear, nuestros casos de prueba no van a ejecutar la funcionalidad convencional que sirve de puente hacia la funcionalidad cuántica ofrecida por el computador cuántico, sino que directamente podremos conectar o podremos escribir un test suite que pruebe directamente esa funcionalidad cuántica. Cuando esa funcionalidad cuántica supere los casos de prueba, entonces sí que podremos escribir a continuación, crear ese test suite para probar el puente de la funcionalidad cuántica, que el puente, como digo, ese proxy, pues a fachada hacia la funcionalidad ofrecida directamente por el programa cuántico.
Respecto de pruebas de caja blanca, bueno, en en software tradicional, los casos de prueba deben ser mensurables, es decir, debemos ser capaces de determinar cuál es la calidad que ofrece un conjunto de casos de prueba. Y para evaluar esa calidad, lo que hacemos habitualmente es utilizar criterios de cobertura. Para software tradicional existen multitud de criterios de cobertura, ¿no? Pues sentencias, por ejemplo. Aquí vemos un fragmento de un programa, las líneas en verde habrían sido las sentencias recorridas por los casos de prueba, las líneas en rosita, pues serían sentencias que no han sido recorridas por casos de prueba. Tenemos cobertura de ramas. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que esta rama de esta sentencia if no ha sido recorrida, y aquí vemos que esta rama, la rama true de este if chiquitito que tenemos aquí, tampoco ha sido recorrido. Bueno, los criterios de cobertura nos sirven para completar los casos de prueba y tener una medida, una idea de la calidad tanto de los casos de prueba como del programa que estamos probando. Si ejecutamos un programa con un criterio de cobertura determinado, por ejemplo, sentencias, conseguimos recorrer todas las sentencias sin que el programa falle, sin que los casos de prueba encuentren error, entonces podemos, bueno, afirmar, primero, que nuestro conjunto de casos de prueba es bueno porque recorre todas las sentencias, es bueno desde el punto de vista de ese criterio de cobertura, que hay criterios de cobertura mejores y peores. Pero podemos asegurar que nuestro conjunto de casos de prueba con respecto al criterio de cobertura de sentencias es bueno porque recorre todas, y podemos decir que respecto del criterio de cobertura de sentencias nuestro programa se comporta bien porque los casos de prueba los recorren completamente y no encuentran errores. Hay otros criterios de cobertura para programas tradicionales o para modelos. Por ejemplo, pues recorrer todos los ejes, todos los estados de una máquina de estados, todos los caminos de cierta longitud, pasar varias veces por el mismo camino. En fin, que todos estos criterios de cobertura nos sirven para evaluar la calidad de nuestros casos de prueba y conjuntamente y casi inseparablemente la calidad de nuestro software. Pues uno de esos criterios de cobertura, bueno, también lo necesitamos, por supuesto, para el software cuántico, ¿verdad? Para poder determinar, si estamos probando un programa cuántico, pues nos interesará determinar en qué grado nuestro programa cuántico se está comportando bien, ¿vale? Si lo estamos ejecutando por completo, todas las posibilidades de las puertas, de los circuitos, etcétera, ¿vale? Uno de los criterios de cobertura de caja blanca que tenemos es el criterio de la mutación, el mutation score. Mutation score, pues es una función, un valor entre 0 y 1, o entre 0 y 100, si queréis, pues porcentual, que se calcula como el número de errores que en nuestros casos de prueba, el número de errores artificiales que encuentran nuestros casos de prueba, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de un programa tradicional. Una función suma que toma dos parámetros A y B y devuelve la suma de esos dos números. Este sería el programa que queremos probar. Y lo que hacemos es construir lo que se llaman mutantes, que son copias del programa que estamos probando, del programa original, pero en cada uno de esos mutantes, en cada una de esas copias, insertamos un pequeño error, un pequeño cambio que la mayoría de las veces se puede entender como un error. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho ha sido sustituir el más por un menos. Aquí sustituir el más por un multiplicar. Aquí sustituir el más por un dividir. Estos tres mutantes proceden de aplicar el operador de mutación AOR al signo más. El AOR es un operador de mutación que lo que hace es reemplazar un arithmetic operator replacement. Reemplaza un operador aritmético. Y aquí tenemos otro mutante en el que se aplica el operador U o I, que lo que hace es insertar un operador unario, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido, en estos tres, el error que hay ha sido cambiar el operador aritmético, y en este lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues insertar un más.
¿vale? Un más al final para que, bueno, con la idea de que el resultado devuelto por esta función suma no sea realmente la suma. Bueno, para evaluar la calidad para escribir un conjunto de casos de prueba completo, que pruebe completamente este programita tan sencillo, claro, el ejemplo es trivial, pero nos sirve como ilustración. Lo que hacemos es escribir un conjunto de casos de prueba que encuentre todos los errores artificiales que hemos insertado. Bueno, entonces, por ejemplo, nos podemos inventar el conjunto de casos de prueba formado por los valores 1, 1, 0, 0, menos 1, 0 y menos 1, menos 1. Y ejecutamos estos 4 casos de prueba contra el programa original y contra todos los mutantes. Si nosotros conseguimos encontrar todos los errores artificiales que hemos insertado en los mutantes, pues entonces nuestro conjunto de casos de prueba es bueno, porque los errores artificiales los estamos encontrando. Y los errores artificiales son errores fáciles de cometer, es decir, que los puede cometer un programador pues en su rutina habitual de escribir código, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que el caso de prueba 1.1 en el programa original da 2, y vemos que en el mutante 1 da 0, en el mutante 2 da 1, en el mutante 3 da 1. Es decir, que este caso de prueba está descubriendo esos 3 errores. El caso de prueba 0.0 descubre ese error ahí, en el mutante 3. No hay cambio aquí, porque 0 más 0, que es lo del original, es lo mismo que 0 menos 0 y que 0 por 0, pero sin embargo hay un error aquí, porque 0 entre 0 pues produce un error, es un valor indeterminado. El mutante 4, por ejemplo, es un mutante que se llama equivalente o funcionalmente equivalente, porque es imposible que se descubra ese error. ¿Por qué? Pues porque ese posincremento que hacemos ahí se ejecuta después de devolver la suma de A y B. Es un mutante equivalente y lo que hace es, bueno, pues introduce ruido en nuestra etapa de análisis de resultados. El caso es que si quitamos ese mutante equivalente, ese conjunto de casos de prueba, esos 4 casos de prueba que tenemos, 1, 1, 0, 0, menos 1, 0 y menos 1, menos 1, pues es un conjunto de casos de prueba muy bueno para este programa tan sencillo, porque todos los errores que hemos insertado, que no producen, bueno, todos los cambios que hemos insertado que no conducen a mutantes equivalentes son descubiertos, con lo cual tendríamos un conjunto de casos de prueba completo. Y además, como ese conjunto de casos de prueba es completo y no encuentra errores en el programa original, pues podemos estar seguros de que nuestro programa, el programa este que hace la suma de A y B, funciona correctamente. ¿Vale? Bueno, pues este criterio de la mutación se utiliza mucho, porque realmente, dependiendo de los operadores, es decir, de los tipos de errores artificiales que introduzcamos en los programas, se subsume a otros criterios de cobertura. Subsumir un criterio de cobertura quiere decir pues, que si yo recorro, por ejemplo, todas las sentencias de un programa, pues estoy probablemente también recorriendo, bueno, probablemente no, estoy seguro recorriendo todas las llamadas a los métodos que hay en ese programa. Con lo cual, sentencias subsume a métodos. Bueno, pues dependiendo de los operadores de mutación que utilice, puedo estar subsumiendo a criterios de cobertura muy estrictos, como, bueno, MCDC, por ejemplo, o todas las condiciones, en fin. El proceso habitual de pruebas de mutación pues es el siguiente. Ejecuto parte de un test suite, de un conjunto de casos de prueba y de un programa que voy a probar. Ejecuto los tests sobre ese programa y evalúo la salida del programa con esos casos de prueba. Si la salida es correcta, pues continúo. Y lo que voy a hacer es evaluar o generar mutantes, construir mutantes, ejecutar los casos de prueba contra los mutantes y ver cuál es el mutation score, el umbral de cobertura, o sea, ver cuántos mutantes, cuántos errores artificiales descubro respecto de los errores que he insertado, ¿vale? Si descubro todos, o el umbral que me haya predefinido, pues entonces termino satisfecho, diciendo, tengo casos de prueba que funcionan, que recorren todo el programa, o la porción del programa que haya determinado, y además esos casos de prueba no encuentran errores, con lo cual me doy por satisfecho.
Si no encuentro todos los errores artificiales, lo que tengo que hacer es añadir nuevos casos de prueba para que recorran esas zonas sin explorar del código. Y vuelvo a ejecutar. Bueno, y así estoy con este ciclo hasta que termino por aquí. Pues algo muy parecido puedo hacer en computación, en programación cuántica. Los errores artificiales, como he dicho, son errores que reproducen los posibles errores que pueda cometer lo que se llama en este contexto de programación, lo que se llama un programador competente. ¿Vale? Un programador competente escribe programas casi correctos, luego para que pues, comete pequeñas equivocaciones que hay que descubrir en determinadas circunstancias. Pues oye, en programación cuántica que estamos programando a nivel de bit, pues imaginaros si es sencillo sumar 21 y 26 y equivocarnos en alguna instrucción que suponga un acarreo de un bit. ¿Vale? Aquí tenemos un programa escrito en OpenQSM que toma, que hace la suma de esos dos números, del 21 y el 26, lo que veíamos antes en ensamblador y que en ensamblador era 8086 y tal. Pues eso exactamente es lo que se está haciendo aquí, pero para una máquina cuántica. Pues claro, nos podemos equivocar de puerta, nos podemos equivocar del número de bit, nos podemos equivocar del qubit, o sea, del índice, ¿no? Del B o del C, o podemos acumular en otro lado. Bueno, pues entonces, una propuesta, o mi propuesta para la prueba de caja blanca en computación cuántica es crear operadores de mutación para programas cuánticos, porque además son especialmente propensos a cometer errores. ¿Vale? Bueno, y podemos hablar también de pruebas basadas en modelos. En ingeniería de software clásica, los casos de prueba se pueden generar. Una posibilidad es construir casos de prueba automáticamente a partir de modelos UML. Para ello, lo que podemos hacer es utilizar modelos UML o modelos con otro lenguaje de modelado, pero vamos, el más habitual, como sabéis, es UML. Bueno, pues para ello se puede utilizar el UML Testing Profile, que es una extensión de UML para describir todo lo que está involucrado con los casos de prueba. Y se hacen transformaciones, que son scripts, que se escriben con lenguajes de manipulación de modelos, script de model to model, M2M, o model to text, M2T, para generar o bien directamente casos de prueba ejecutables o bien casos de prueba representados conforme al UML Testing Profile. Bueno, este es el aspecto del UML Testing Profile. Aquí está todo, o prácticamente todo, creo que está casi completo este diagramilla. Todos los elementos, las metaclases del UML Testing Profile. Podemos definir el sistema bajo prueba, que sería el SUT, el comportamiento, lo que es un caso de prueba, lo que es un contexto de prueba, el árbitro que va a determinar el veredicto. Podemos tener el data pool, que es el conjunto de datos que vamos a utilizar para ejecutar las pruebas. Pues, oye, igual que modelamos un sistema tradicional con UML, bien sea como diagramas de clases, diagramas de secuencia, máquinas de estados, etcétera, a lo mejor podemos modelar, no sé si con UML o con otra técnica, los circuitos cuánticos, ¿vale? Y a partir de estos circuitos cuánticos modelados con algún lenguaje de modelado, probablemente UML, con alguna extensión, tal vez podamos generar de manera automática casos de prueba para circuitos cuánticos, casos de prueba cuánticos para circuitos cuánticos que estén modelados conforme a alguna extensión de UML, algún perfil o quizás algún lenguaje de modelado específico para circuitos cuánticos. Este es el programa cuántico que teníamos antes, hace unas transparencias, el que suma los números 21 y 26. Bueno, realmente es un fragmento. Pues hoy a lo mejor se puede modelar esto con UML, darle un botón y que se me genere código de casos de prueba. Ese es el ideal del desarrollo dirigido por modelos,
pues tal vez lo podamos conseguir aquí. Por tanto, y concluyendo, pues necesitamos adaptar técnicas de ingeniería de software clásica a la computación cuántica, necesitamos desarrollar nuevas técnicas y evidentemente necesitamos experimentar y validar. Y bueno, pues esto ha sido todo. Estoy abierto a vuestras preguntas, por supuesto, a las que queráis hacerme. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Macario, por la presentación fantástica y maravillosa, además de un tema muy especializado, porque siempre habíamos tratado de temas de fundamentos, expectativa de personal, pero ya para que veáis que hay temas específicos de ingeniería del software y de programación que se están viendo con el software cuántico, porque es un software real que está llegando. Y pues, como acaba de decir Macario, vamos a pasar a las preguntas. Si tenéis cuestiones, pues podéis escribirlas por el chat o podéis quitaros el silencio un momento y hacerlas. Vale. Tenemos una pregunta. Nos preguntan, un programa que accede a base de... me la han mandado a mí en privado. Un programa que accede a base de datos mediante una consulta select, por ejemplo, ¿un mutante consistiría en cambiar las condiciones de la cláusula where de dicha consulta? Sí, efectivamente, eso es un posible mutante. Eso serviría para probar que las consultas que estamos escribiendo funcionan correctamente. O sea, serviría para encontrar... No, está mal dicho, lo he dicho mal. Serviría para encontrar errores en las consultas SQL, no para demostrar que son correctas, sino para encontrar errores en las consultas SQL, efectivamente. Eso es un mutante. De acuerdo. Más preguntas, más dudas, más cuestiones. Yo tengo una específicamente. Dispara. Yo disparo. Realmente, ¿cuál es la dificultad añadida de usar un método de prueba por mutante respecto a programación clásica respecto a programación cuántica? Perdona, ¿me la podrías repetir? ¿No te lo he oído bien? ¿Cuál es la dificultad añadida de lo que sería una prueba usando mutantes en programación clásica respecto a programación cuántica? Bueno, yo creo que estamos tan en pañales que es difícil responder sin meter la pata, ¿no? Yo creo que precisamente la naturaleza de los lenguajes de programación cuánticos. Esa sería la principal dificultad, o la diferencia principal, ¿no? Estamos escribiendo, cuando hacemos un programa cuántico, lo hacemos yo creo que incluso a un nivel más bajo que el ensamblador, con lo cual, pues es preciso crear operadores cuánticos de operadores de mutación de muy bajo nivel, ¿no? Que manipulen a nivel de bit, cosa que en programación tradicional pues es una cosa impensable. Nadie escribe, nadie escribe operadores o crea operadores de mutación para manipular los bits de una información almacenada en una máquina von Neumann convencional, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, no es lo mismo porque hay que hacer muchas más mutaciones para ser al bajo nivel. Efectivamente. Claro, vale. Efectivamente. Es decir, hay muchas más mutaciones que hacer. Tenemos otra pregunta. ¿El testing de programas cuánticos no podría hacerse a través de la programación clásica, ya que este nuevo paradigma aumenta la complejidad de todo exponencialmente? Sí, se podría hacer, pero yo creo, como en una de esas figuras que ponía por ahí, la de las pruebas funcionales, que me vais a permitir que la recoja de nuevo, podemos hacer que o sea, nosotros lo que tenemos aquí es antes decía un proxy o un wrapper o algo así, un adaptador que ofrece al actor, al sistema, sí, a la persona, vamos a asumir que eso es una persona, podría ser otro tipo de sistema, ¿no? Pero ofrece a este actor una funcionalidad cuántica a partir de esta funcionalidad. A partir de esta funcionalidad que actúa de puente entre el actor y el sistema cuántico. Con lo cual, ¿podríamos probar desde aquí? Pues sí, podríamos tener aquí
un test suite cuántico, que ejercite directamente la funcionalidad convencional que me sirve de puente a la funcionalidad cuántica real. ¿Qué ocurre? Pues que tendríamos que reescribir aquí aquí parte de la lógica de prueba, pienso. Tendríamos que reescribir parte de la lógica de prueba para acceder a la funcionalidad cuántica. Por eso, lo que yo propongo es puentear esto, puentear ese puente a la funcionalidad cuántica y escribir directamente test suites cuánticos que se puedan ejecutar directamente sobre el sistema cuántico. Además, de esa manera, pues podemos aprovechar temas como el que he comentado de los operadores de mutación o de otro criterio de cobertura que a lo mejor está por definir, ¿eh? Yo le propongo la mutación porque yo he trabajado mucho en mutación y lo conozco bien. Y podemos aprovechar también las técnicas de desarrollo dirigido por modelos, aprovechándolos, pues una representación en forma de modelo de un circuito cuántico, pues para generar los casos de prueba directamente para ejercitar la funcionalidad cuántica que se quiere probar. Si nos quedamos en este nivel, pues, oye, es probable que no sepamos el grado de calidad de los casos de prueba que prueban el programa cuántico, porque vamos a quedar ahí a un medio camino, sin evaluar la cobertura, por ejemplo, ¿no? No sé si respondo. Seguro que sí. Ahora supongo que escribirá para confirmarlo, pero tenemos más preguntas, así que podemos seguir adelante. Superada con éxito la batería de pruebas y conocido el resultado esperado, ¿qué ocurre si se obtiene un resultado erróneo en el sentido clásico en producción? En producción, a ver, vamos a ir a esta figurita. Si estamos en desarrollo, si encontramos un error con los casos de prueba, pues lo que hay que hacer es corregirlo, como, bueno, esto no lo mencioné, este ciclo me lo he saltado antes. Si ejecutamos los casos de prueba sobre el programa, aquí, el test suite T, sobre el programa que estamos probando P, y encontramos errores, lo que hay que hacer es corregirlo. Esto es en el desarrollo, ¿no? Luego generamos mutantes, vemos que no recorren todo el programa como nosotros queríamos, añadimos nuevos casos de prueba. Y tal vez esos casos de prueba encuentran nuevos errores. Están recorriendo zonas del código y no exploradas que antes no habíamos explorado, ahora están encontrando errores, con lo cual pues, lo que hay que hacer es corregirlo y tenemos que generar otra vez los mutantes y tal, ¿vale? Claro, esto es en desarrollo. Si es en producción, pues lo que habrá que hacer, dependiendo también de la metodología que tengamos, si es DevOps, tenemos una integración continua o lo que sea, pero bueno, en principio habría que reportarlo pues a quien corresponda para que lo corrijan, ¿no? Y en la próxima versión funcional que vayan a entregar, en la próxima liberación, pues que esos errores ya no aparezcan. Claro, también sería bueno pues esos casos de prueba que vamos creando, que vamos ejecutando en desarrollo cada vez, pues que antes de dar una liberación nueva lo reejecutemos, ¿no? O sea, hagamos como pruebas de regresión para comprobar que los cambios que introducimos, las correcciones que introducimos, no introducen errores nuevos. No sé si responde, espero que sí. Espero también que sí, porque tenemos unas cuantas preguntas más. Preguntan, ¿conoces algún sitio en el que pueda encontrar fallos típicos de programadores cuánticos para poder justificar que los operadores de mutación replican los mismos? No. Supongo que siendo una tecnología tan nueva... Yo creo que también respondo ahí claramente, ¿no? Sí, no, a ver, esto tenéis que tener en cuenta que la mayoría del mundo se dedica a lo que es la computación cuántica, que es el hardware. En Aquantum estamos especializados en la ingeniería y programación de software y es algo que muy pocas organizaciones, muy pocas entidades, empresas privadas o empresas de estudio lo hacen. Entonces, muchas de estas cosas que nosotros producimos están basadas en nuestra experiencia y lo estamos creando nosotros sin ningún respaldo. Así que muchas veces, desgraciadamente, tenemos que responder que no tenemos respaldo de esas cosas porque no las hay. Claro, ahí, mira, en el congreso que tuvimos en Talavera, ahí sí tenía, he dicho que no, muy rápido, porque ahí en la comunicación que presenté yo sí tenía mencionado alguna referencia de algún investigador en programación cuántica que ya estaba haciendo una catalogación de errores. O sea que sí, algo se empieza a hacer, con lo cual
Esos errores reportados por este investigador que citaba yo en ese artículo, esos errores los podríamos utilizar para proponer precisamente los operadores de mutación que nos interesen para programas cuánticos. O sea que he dicho que sí muy rápido y realmente sí, ya empieza a haber catálogos de errores. Bueno, recordar que podéis encontrar los papers de las presentaciones que hicieron en Talavera dentro del login que tenéis en el campus digital, que cuando os disteis de alta en el curso tenéis una serie de elementos a los que podéis acceder y uno de ellos son los short paper o un link a los short paper. Tenemos más preguntas. Esta parece bastante sencillita. ¿Qué consume más tiempo a nivel de preparación? ¿Los casos de prueba clásicos o los programas mutantes? A nivel de programación. A nivel de preparación. Vamos a ver, los mutantes se generan con herramientas automáticas, que lo que hacen es tomar el programa que vamos a probar. Bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Pero la técnica más básica es coger el código fuente del programa y cuando nos encontremos, por ejemplo, pues una instrucción de suma, pues cambiarla, generar 4 mutantes, menos, multiplicar, dividir y calcular el módulo. Hay operadores de mutación también para manipular herencia, por ejemplo. O sea, el de reemplazar el operador aritmético o el de añadir un operador unario son los más triviales, ¿no? Pero para manipular herencia, por ejemplo, pues no sé, no sobreescribir un método heredado o sobreescribirlo o intercambiarle 2 parámetros que se pasan a un método que sean del mismo tipo, pues yo qué sé, concatenar A y B, pues se puede hacer concatenar B y A. Es decir, que los mutantes se generan con una herramienta y normalmente eso no requiere prácticamente tiempo, o el tiempo que se tarda en generar los mutantes es casi despreciable. Realmente lo que se tarda es en ejecutar los casos de prueba contra los mutantes. En principio tenemos que ejecutar, de un programa pequeño, pues pueden salir 3.000 o 4.000 mutantes fácilmente. Y si queremos que probar ese programa completamente, tenemos que escribir un conjunto de casos de prueba que maten esos 3.000 o 4.000 mutantes. Esas son muchas ejecuciones, hay que ejecutar muchas veces, ¿vale? Hay que ejecutar contra el programa original y registrar los resultados y luego ejecutar los casos de prueba contra cada mutante y ver si encontramos esos errores artificiales o no. Con lo cual, si tenemos, imaginaros, 100 casos de prueba, 50 casos de prueba y 3.000 mutantes, pues tendríamos 150.000 ejecuciones. ¿Ven? Con lo cual, realmente la preparación de los mutantes es trivial porque se hace con una herramienta automática. Lo que sí lleva tiempo es la ejecución. En principio, habría que ejecutar todos los mutantes contra todos los casos de prueba contra todos los mutantes. Luego en la práctica se puede hacer, bueno, pues por aquí está, ejecutar los casos de prueba, contra cada mutante vivo. Un mutante vivo es un mutante cuyo error no se ha encontrado. Es decir, si yo tengo el programa original es A más B y el mutante es A menos B, si yo lo encuentro con un caso de prueba, se dice que lo he matado, ¿vale? He matado a ese mutante. Bueno, pues si lo he matado no hace falta que lo mate otra vez con otro caso de prueba. Ya he ejecutado, ya he descubierto el error con el caso de prueba, con lo cual ese caso de prueba me lo quedo porque es bueno. No hace falta que ejecuten los 49 casos siguientes a ver si lo vuelvo a descubrir. No, no. Yo lo que quiero son casos de prueba que encuentren errores. Cuando un caso de prueba encuentra un error, me lo quedo. Y si tengo un caso de prueba que no encuentra ningún error, pues es un caso de prueba que se llama inefectivo. Lo puedo quitar de mi test suite y luego cuando haga las pruebas de regresión que comentaba antes, pues no lo voy a ejecutar porque si no vale para nada. Espero que eso conteste la pregunta, aunque muy probablemente ahora la gente has pasado a ser la persona que ha hecho la presentación o la ponencia sobre pruebas a la persona que nos ha enseñado a matar mutantes, Macario, espero que lo sepas. Es algo muy relevante en estos tiempos por todo lo que podría ocurrir. Tenemos más preguntas. Bueno, te agradecen muchísimo varias personas la charla y también comentan que les ayuda a concienciar en cómo ha avanzado el testing en la computación clásica, lo que lleva a pensar que tal vez se podría reutilizar conocimiento para empezar con el testing clásico y su pregunta es, en general, pues, ¿cuáles serían tus primeros consejos justo para empezar en las pruebas o la realización de pruebas o metodologías de testing para software cuántico? Pues yo creo que lo primero es programar en un lenguaje cuántico.
para ser consciente de, bueno, porque es un paradigma distinto. Entonces, la filosofía de momento cambia. Yo creo que de aquí a unos años pues tendremos lenguajes de programación probablemente de alto nivel, parecidos a los lenguajes de programación tradicionales. Pero mientras tanto, yo creo que para ver cómo falla un programa, lo más y además son programas, o sea, son programas de bajo nivel que no tienen una interfaz gráfica, no puedes hacer lo que se llama una prueba exploratoria, ¿no? De empezar a pulsar los botones y tal, sino que es que en un programa cuántico no hay botones y no hay una interfaz de usuario, hay una funcionalidad que se ejecuta a 272 grados centígrados bajo cero y, bueno, pues a ver cómo va eso, ¿no? A ver qué pantalla. Es decir, que no se puede hacer una prueba exploratoria tradicional en el sentido de introducir datos en la pantalla, dar botones, a ver qué pasa y ahora desenchufo y desconecto. No. Entonces yo creo que lo mejor es aprender a programar en un lenguaje cuántico y ver cómo nos equivocamos. Y ver, ejecutar y decir, oye, pero si ahí 3 de cada 10 veces me sale un resultado distinto del esperado. Bueno, yo creo que ese es el primer paso. Vale, muchísimas gracias. Tenemos como poco un par más de preguntas y casi iremos acabando. Por ejemplo, nos preguntan diferencias entre el control de errores de software y el control de errores de hardware cuántico. Diferencias en el control, pues no te sé decir realmente. No sé si entiendo bien la pregunta o no, pero Creo que se refieren a cuáles son las diferencias que hayas podido ver en las pruebas de cómo controlar errores en computación cuántica o en programación cuántica. ¿Qué cambia respecto a encontrar errores en hardware o en programación clásica? pues sí, entonces ya es un problema personal, porque no llego a entender la pregunta. Lo que yo entiendo, vamos, si interpreto bien, estamos a tan bajo nivel que el error software y el error hardware puede ser, no sé si puede ser, no el error hardware, sino el error en el circuito cuántico es exactamente el mismo que en el programa cuántico. Creo que no respondo. No, sí, creo que se están refiriendo a eso, que cuáles son, cómo podemos manejar la diferencia entre el error hardware, el error de la computadora cuántica, al error del programa cuántico. Claro, el problema, como tú dices, es que ahora mismo están tan vinculados, al Claro, menos a bajo nivel, cómo funcionan en muchos lenguajes. Asociada a eso, también nos preguntan, esta pregunta creo que se la han hecho a todos los ponentes, ¿qué lenguaje recomiendas tú para este mundo, para entrar en todo esto? pues mira, yo he programado con OpenQSM y luego hay un sitio que está muy bien, que tengo el libro por aquí, que es un lenguaje cuántico, así, es un lenguaje cuántico, pero que se ejecuta en un navegador con un simulador y tal, no sé si lo conocéis. Es un libro de O'Reilly que se llama Programming Quantum Computers, ¿vale? Entonces se ejecuta en el navegador, tiene un montón de programas de ejemplo, pinta a la vez el circuito correspondiente al programa cuántico, lo podemos manipular, etcétera. Se ejecuta en JavaScript en nuestro navegador, pero bueno, pues viene muy bien para aprender a programar y en cuántico, porque la filosofía es la misma, sea OpenQSM, sea este lenguaje o sea cualquier otro. Pero la idea de, bueno, pues de manipular los qubits, de rotarlos, de enlazarlos, en fin, yo creo que este lenguaje de programación y ese libro, que vienen muchos ejemplos, pues está muy bien para iniciarse. Puede que sea muy parecido a los Jupyter Notebook, por lo que dices. Exactamente, sí. Vale. Tenemos unas cuantas preguntas más. Actualmente la salida de los programas cuánticos son medias debido a la incertidumbre de los programas. No siempre 1 más 1 es 2 en cuántico. ¿El testeo cuántico cómo debe tener en cuenta este factor? Ejecutando muchas veces y quedándose con el valor más repetido. O sea, quedarse con la media. Sí. Y creo que tenemos probablemente la última pregunta para no extendernos mucho más en el tiempo. ¿Me puedes poner un ejemplo de un desarrollo software habitual de los que se hace en una empresa
donde se puede aplicar la programación cuántica, o realmente la programación cuántica está más destinada a simulaciones con variables y resultados. Un ejemplo, pues un ejemplo de un sistema tradicional, pues ahora mismo no sabría decirte. Un sistema tradicional, si no es para un sistema que haga unos cálculos excesivamente complejos, bueno, pues mira, por ejemplo, podría ser, se me ocurre, además sin salir del ámbito del testing. Y quedándonos incluso con esta figura. Os comentaba antes, lo habitual es ejecutar los casos de prueba contra los mutantes en los cuales no se ha descubierto su fallo, ¿vale? Pero sin embargo os decía que el enfoque más tradicional consiste en ejecutar los 50 casos de prueba contra los 1000 mutantes, que son 50.000 ejecuciones. Ahí vamos a matar muchas veces al mismo mutante. Vale, no pasa nada. O sea, vamos a descubrir muchas veces el mismo fallo. Vamos a tener 50.000 ejecuciones. Pero de ahí vamos a poder hacer una minimización, o sea, vamos a poder quedarnos con un conjunto de casos de prueba mínimo, ¿vale? Lo habitual, bueno, lo que se hace siempre, porque es un problema NP completo, es aplicar un algoritmo voraz, ir diciendo, bueno, pues me quedo primero, voy a minimizar el test suite. En vez de quedarme con los 50 casos, me voy a quedar con menos casos, pero que encuentren todos los errores. Pues lo que se hace habitualmente es aplicar un algoritmo voraz, es decir, me quedo con el caso que más errores encuentra, y luego con el segundo caso que más errores encuentra, y luego con el tercero, y luego con el cuarto, y luego con el quinto, y luego con el sexto. Y a lo mejor esos 6 casos de prueba encuentran todos esos errores, los mismos que los 50 casos iniciales. Vale. Eso es un algoritmo voraz, porque obtener el conjunto mínimo de casos de prueba exige probar todas las combinaciones de todos los casos de prueba con todos los mutantes. Con lo cual se nos va de madre, digamos. La complejidad del problema de la minimización real es un problema de un coste exponencial. Bueno, pues a lo mejor podríamos una funcionalidad por una herramienta case de minimización de conjuntos de casos de prueba, pues podría delegar esa funcionalidad de la minimización a un programa cuántico. Bueno, pues o calcular las rutas óptimas de conjunto de camiones en una empresa de logística, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas son las que son delegables a algoritmos cuánticos. Justamente eso es un tema que es importante comentar. En general no es una historia de la programación cuántica. La programación clásica también cuando empezó, mucha gente creía que es algo que iba a estar relegado a universidades, a estudios. La programación cuántica por ahora se utiliza principalmente mucho para temas de estudio, matemática, física, estadística. Algunas organizaciones, algunos negocios reales sí lo estudian o lo utilizan a nivel experimental, banca, farma, seguros, para intentar utilizarlo, sobre todo en estadísticas, etcétera, etcétera. Pero justo uno de los objetivos que tenemos en Aquantum es justo poder aterrizar la programación cuántica en lo que es soluciones reales. De todas formas, pensar que es cierto que tiene mucha potencia para simulaciones, estadísticas, pero eso es algo que se utiliza en programación real y empresas reales para dar a clientes reales. Vosotros tener que un banco, por ejemplo, para hacer un estudio de cuando los clientes están teniendo un comportamiento habitual, eso son estadísticas. Las empresas de seguros, la salud, son estadísticas. Es programación real mucho más potente que se puede hacer probablemente en el futuro con programaciones cuánticas, que es algo que las empresas querrán. Estamos viviendo en lo que es la transformación digital, que es el mundo del dato, el mundo de la información, y cada vez los datos se gestionan, se tratan más justo para tener mejores soluciones. Son ya base de casi todo lo que se hace. Bueno, parece que no hay más preguntas, así que pues lo primero del final, agradecer muchísimo a Macario que haya estado haciéndonos esta ponencia interesantísima. También nombrar que Macario, siendo miembro de la universidad, es un elemento importantísimo que está consiguiendo que haya alumnos, que haya futuras personas que consideren la ingeniería y programación de software cuántico como algo que vale la pena, que en el futuro vaya a ser gente que la entienda, que la pueda utilizar mejor, implementar mejor que nosotros en el futuro para que sea algo que de verdad funcione, lo cual es crítico, que haya gente que desde el principio lo conozca como un hecho. Y agradecer a todos vosotros que hayáis estado con nosotros aquí en esta ponencia más de los webinars de Aquantum, y que los siguientes que quedan, mañana y pasada hay interesantísimo,
hay otros interesantísimos también asociados a la programación. Especialmente os invito a que asistáis al de la maquinaria, física y matemática de la programación cuántica, que dará Ezequiel, un físico que tenemos en Aquantum. Y que tengáis un resto de buena tarde todos y os veo mañana si hay suerte. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.